En principio, permítanme expresarles que me siento un hombre muy privilegiado por estar acá en el Uruguay. Es la segunda vez que visito, la primera vez cuando el compañero Raúl y el presidente Tabaré asumieron la presidencia meses atrás. Estuve 3 horas y luego otra vez a casa. Ahora también otra visita de 3 horas. Es un privilegio venir y hemos quedado con Raúl de que el siguiente encuentro va a ser en Bolivia. Está invitado, compañero Raúl, para hablar de millones de cosas, de tantas experiencias conjuntas que tenemos. Y es un privilegio estar en esta universidad, la Universidad de la República. Larga historia, pero en particular en este lugar, y seguramente pisando esta alfombra, en medio de esta iluminación y de estas maderas, aún retumban las palabras del Che Guevara, las palabras de Allende, las palabras de grandes hombres que han marcado el destino de nuestras luchas, el destino de nuestras pasiones, de nuestros compromisos. Estuvo también acá nuestro presidente de Venezuela, el compañero Chávez, estuvo aquí también el presidente Evo, y no cabe duda de que la voz y el alma está impregnada en este lugar tan hermoso, tan extraordinario, que constituye un patrimonio no solamente del Uruguay, sino de toda América Latina, este hermoso parámetro. Saludar con mucho cariño y con mucho respeto a la familia del compañero Macera, a la esposa, con el cabello no tan blanco como el mío, aunque ella puede ser mayor a mí, seguramente 20 o 30 años. Un saludo muy cariñoso, muy respetuoso a la familia de este hombre que ha contribuido a las luchas del pueblo uruguayo y latinoamericano. Y rendir homenaje a Macera es para mí también igualmente un privilegio. Y cuando revisaba la biografía, la historia, ir encontrando similitudes, experiencias compartidas con un gran hombre. Matemático, al igual que él, yo soy también matemático, también un matemático de renombre internacional. Yo conocí el texto de José Luis Macera cuando estudiaba en México, y me fui a estudiar a México el año 82. Y me enteré que en Bolivia, apenas había regresado la democracia, le dieron un honoris causa. Él estaba preso, José Luis Macera, y en la Universidad de Bolivia, en la UNSA, le dieron un honoris causa en ausencia de él. Y yo me enteré en México y pregunté cuál era la referencia, no solamente que era un comunista combatiente, sino que era un gran matemático. Pero sus textos estaban publicados en inglés, no en castellano todavía. Y al revisar los textos en inglés de este gran matemático uruguayo, ese fue mi primer encuentro. Curiosamente, han pasado 30 años después de ese encuentro y vengo aquí a homenajearlo. Y que uno tenga vida para poder homenajear a un hombre tan importante es un privilegio de la vida. Matemático con mucha influencia en la formación de jóvenes estudiantes y de investigadores en el área de las ecuaciones diferenciales, pero también, además de matemático, comunista, un hombre de convicciones, un científico de convicciones. Y por sus convicciones, detenido y preso. Y entonces, en menor escala, al igual que él, matemático, en menor escala, igual que él, comunista también yo, al igual que él, también preso. Y entonces, uno no puede dejar de tener una empatía, una simpatía profunda, espiritual, hacia un hombre gigante como fue Macera, y frente al cual uno, en la pequeñez de su vida,
encuentra un horizonte, encuentra un destino, encuentra un ícono al cual seguir y al cual imitar. Le agradezco a los organizadores que me hayan invitado para cerrar este homenaje a este gran hombre, a este comunista, a este matemático, a este preso. Y también permítame celebrar la presencia de quienes yo considero mis profesores, mis mentores. Estoy aquí frente a muchos exguerrilleros, frente a comunistas, frente a luchadores, hombres y mujeres que pasaron por la cárcel y que pese a esa adversidad no hay nada más terrible para un ser humano que estar en la cárcel. No hay peor experiencia en la vida que estar en la cárcel. Y peor para quien esté en la cárcel por sus ideas. Y peor para quien esté en la cárcel torturado. Y peor para quien esté en la cárcel 1 año. Y peor para quien esté en la cárcel 10 años. Y peor para quien estuvo en la cárcel 14, 15 años. A esos hombres y esas mujeres que saliendo después de 10, de 12, de 13, de 14 años de la cárcel, a sus familiares que lloraron más que el que estaba en la cárcel y que después de esos tiempos no enfrentan la vida con venganza sino con alegría, no enfrentan el porvenir con resentimiento sino con más lucha, y que a pesar de la cárcel y de la tortura, de la muerte de los compañeros, salen con las ideas tan frescas, tan transparentes en favor del ser humano y de la revolución. A todos ellos mi homenaje. Gente, hombres y mujeres de verdad que están aquí. Hemos aprendido mucho de ustedes, quizás más de lo que creen. Si no fuera por ustedes, no había esta generación. Si no es sobre la carne torturada, la carne encarcelada, los sueños enjaulados, de ustedes, de otros que murieron, en toda América Latina, no hubiéramos llegado donde estamos hoy, con este proceso de expansión de soberanía, de expansión de derechos que se ha dado en el continente. Les debemos a ustedes mucho. Son nuestros padres, no en el sentido biológico, sino en el sentido ideológico, en el sentido de la convicción. Y a los uruguayos y a las uruguayas que combatieron en los años 60, 70, y en los años 80 en la cárcel, renacieron en los años 90 y 2000 y hoy son gobierno. Nuestras felicitaciones, nuestra admiración. Son nuestros profesores. Nosotros somos sus alumnos. Si hacemos algo malo es nuestra culpa. Si hacemos algo bueno es porque hemos aprendido de ustedes. A ustedes muchas gracias, de verdad. Quiero hablar el día de hoy, reflexionar sobre el tema de la democracia. Del proceso democrático en general y de la democracia y de esta oleada, digámoslo así, de gobiernos progresistas, democráticos y revolucionarios que se dan en el continente. Pero para reflexionar sobre la democracia quisiera partir de 2 experiencias personales que me han hecho pensar mucho sobre el contenido de lo democrático, sobre a qué llamamos democracia. Mi primera experiencia tenía 12, 13 años, tiempos de dictadura en Bolivia, estaba el general Banzer. Resistían los grandes sindicatos obreros, mineros de Bolivia. Saludar a mis hermanos de Bolivia que han venido con la tricolor, con la bifarra.
escenario de dictadura, de persecución de dirigentes sociales, de cierre de las universidades, de delito perseguido y penalizado de llevar un libro de Marx o de Gramsci, o de portar una bandera tricolor, o de usar una huipala. Me llamó la atención una huelga de los mineros que salía por la radio. Eran los mineros de Bolivia que el año 1974 se lanzaban a una huelga general contra el gobierno dictador de Banzer. Paralizaron las actividades laborales durante casi una semana. Inmediatamente vino una represión total, persecución de los dirigentes, clandestinización de ellos, despido en las minas, balacera, algunos muertos, torturados, desaparecidos. Y mi angustia como joven era saber qué pasaba. Tenía 13 años, ¿qué estaba pasando? ¿Qué es lo que pedían los mineros? Y los mineros que habían sido perseguidos, torturados, encarcelados, sus familias divididas, no estaban pidiendo en ese momento solamente un incremento salarial, estaban pidiendo el reconocimiento de sus sindicatos, estaban pidiendo que sus dirigentes, que pensaban distinto al gobierno, pudieran regresar, pudieran salir de la cárcel. Y la manera en cómo lo resumían ellos era: estamos peleando por la democracia. Y yo quería saber qué era esa democracia de estos mineros, baleados, torturados. La democracia que ellos reivindicaban era la democracia de su derecho a poder organizarse, de su derecho a poder expresar sus ideas, de su derecho a no ser perseguidos por pensar distinto, de su derecho a tener asociación, pensamiento, sin ser criminalizado. Me llamó mucho esta idea de democracia. No estaban hablando los mineros solamente de que hubiera partidos políticos y elecciones. Los mineros, en el año 74, frente a la dictadura, le llamaban democracia, concebían la democracia como derecho a asociación, como derecho a pensamiento, como derecho a movilización, es decir, como igualdad de condiciones. Un segundo momento de mi experiencia personal, ya en gobierno, fue la que tuve con un niño indígena. El presidente Evo había instaurado un régimen, un bono, un apoyo a la familia para que los niños mantengan para que las familias mantengan a sus niños en los colegios, y al finalizar el colegio se le daba un aporte para sus libros, un bono, le llamamos Juancito Pinto, en honor a un niño que estuvo en la guerra del Chaco y que con su tambor acompañó a los soldados bolivianos a defender nuestra soberanía. Y entonces me tocó ir a una zona muy alta, 4.100 metros, norte de Potosí. Estaba el niño quechua hablante, no tendría más de 10 años, 9 años, 10 años. Estaba con su poncho, hacía frío, y hicimos un acto y yo tenía que entregar este bono a cada uno de los niños del colegio, del pequeño colegio, en esta zona rural. Y me acerco con curiosidad, me inclino y le digo: ¿qué te llamas? Dice, creo que Ricardo Huanca, me dice. Ricardo, ¿qué vas a hacer con este bono que te manda el presidente Evo?, le pregunto yo. Y lo miro fijamente. Él era un campesino, un indígena, quechua, de una comunidad muy alejada. Y seguramente su padre y su madre, igualmente campesinos,
Y su abuelo y su tatarabuelo, igualmente campesinos, que trabajaron para el patrón, que trabajaron gratis para los empresarios mineros, cuyo destino de su abuelo, de su madre y seguramente de él es ser campesino, ser agricultor, a lo más ser albañil de una construcción, en el mejor de los casos. Indígena quechua, discriminado por su color de piel, indígena quechua discriminado por su idioma, indígena quechua discriminado por su vestimenta, indígena quechua discriminado por su apellido, y que en las décadas anteriores su destino hubiera estado marcado para decir su futuro es ser agricultor discriminado y explotado, y en el peor de los casos ser obrero discriminado y explotado. Ese era el entorno de ese niño, su historia apuntaba a eso. Y cuando le pregunto yo, joven, Ricardo Huanca, ¿qué vas a hacer con esta platita? Entonces el niño me mira igualmente a los ojos y con seguridad me dice, voy a ahorrar y voy a prepararme para ser como Evo Morales presidente también del Estado. ¿Qué es lo que lleva a un niño cuyo destino de su madre, de su padre, de sus hermanos, de su abuelo, de su tatarabuelo, era seguir siendo un indígena explotado, marginado, para sentirse que puede ser el primer hombre del Estado? ¿Qué ha pasado en su cabeza? ¿Qué lo ha llevado a asumirse con esa capacidad de llegar a ser la persona más importante del mundo? Cuando toda la historia de él es ser considerado el último, el inferior, el que no es capaz, el que no tiene posibilidades. Y encontré en esa frase otra vez la reivindicación del principio de la igualdad. Y entonces mi reflexión sobre la democracia parte a partir de estas dos experiencias. ¿Qué es la democracia? En las universidades leemos a Bobbio, leemos a Sartori, leemos a Przeworski, a Dworkin, y nos dicen la democracia es un método de selección de gobernantes. Un método de selección y de elección de gobernantes. Pero está claro que eso no le está resumiendo lo que en América Latina, en Bolivia, ha sido la construcción de la democracia. ¿Es la democracia un método de selección de gobernantes? Sí lo es, pero es mucho más que eso. Si nos colocamos desde la perspectiva del movimiento obrero del siglo XX, lo democrático para ellos es el derecho a su asociación. Lo democrático es su derecho al pensamiento. Lo democrático es su derecho a participar. Después, lo democrático es su derecho a compartir los bienes comunes. Su derecho a una vida digna. Su derecho a la igualdad. Su derecho a la igualdad en lo jurídico, luego su derecho a la igualdad en lo político, luego su derecho a la igualdad en lo social, luego su derecho a la igualdad en lo económico. Si lo ubicamos a ese joven indígena, quechua, ¿qué es lo democrático para él? Su derecho a la igualdad que yo, castellano hablante, formado en la universidad, de apellido español, blanco, o cualquier otro. Y él dice, yo tengo el mismo derecho que vos de ser presidente. Tengo el mismo derecho que vos de ser vicepresidente. O tengo el mismo derecho a hacer lo que me da la gana, igual que vos, igual que otro. Entonces, en esta lectura lo que encontramos es que lo democrático no es solamente una forma de selección de personas,
o de gobernantes, que desde la perspectiva de lo popular en movimiento, lo democrático se presenta como un proceso permanente de conquista de igualdad. En términos electorales, el derecho a la igualdad de los que no son propietarios a poder votar, siglo XIX. Principio del siglo XX, el derecho a los que no son letrados a poder votar al igual que el que es letrado. A mediados del siglo XX, el derecho de las mujeres a poder votar y a ser elegidos al igual que los varones. El derecho a la igualdad. Fines del siglo XX, el derecho de los indígenas a la igualdad de poder ser elegidos y de poder ser electos, de ser gobernantes y de ser gobernados. Si uno se fija en la historia del movimiento obrero, la historia del movimiento campesino, la historia del movimiento indígena, tenemos que en la vida práctica lo democrático ha sido una permanente lucha por la igualdad. La igualdad al voto, la igualdad a los derechos, la igualdad al acceso a recursos, la igualdad a la capacidad de decisión, la igualdad a la capacidad y a la posibilidad de reunirse, de asociarse, de pensar como se vea conveniente. Entonces, frente a la lectura liberal de la democracia como el método de selección de gobernantes de manera regular, se introduce esta manera plebeya de entender lo democrático. La democracia como conquista de la igualdad. Desde la igualdad a poder votar hasta la igualdad a poder ser elegido. Desde la igualdad a poder pensar como uno vea conveniente hasta la igualdad de poder participar en la toma de decisiones. Eso entonces es lo que me lleva a reflexionar que si algo caracteriza a la democracia, no es solamente la posibilidad de elegir de manera regular a los gobernantes. Si algo caracteriza a la democracia, es la permanente, la continua conquista de la igualdad. Igualdad en derechos jurídicos, igualdad en derechos políticos, igualdad en derechos culturales, igualdad en derechos económicos. Desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, la democracia en nuestro continente ha avanzado y luego retrocedido y nuevamente renacido como un proceso permanente, perpetuo, expansivo de conquista de la igualdad. La democracia entonces no es solamente poder elegir a los gobernantes. Hay democracia si elegimos a los gobernantes, sí. Hay democracia si mediante la decisión personal participamos en esa toma de decisión, sí. Pero la democracia es mucho más que eso. La democracia, como le enseña el movimiento obrero del siglo XX, los movimientos sociales, indígenas y juveniles, fines del siglo XX, siglo XXI, es este avance continuo a la conquista de la igualdad. Solo hay democracia si hay una ampliación de derechos. Solo hay democracia si hay un nuevo avance de la igualdad. Y por eso la democracia no puede detenerse solamente en el escenario de un Congreso bien representado, ni en la posibilidad de tener a nuestro presidente o vicepresidente bien elegido. Ha de haber democracia si la gente va ampliando un nuevo derecho. Si la gente puede ser elegido y puede ser electo. Pero si la mujer conquista su derecho, si la mujer amplía su derecho, si el joven anteriormente discriminado amplía su posibilidad de ser reconocido como igual frente a los otros, si el indígena amplía su derecho a la igualdad, a ser reconocido, con la posibilidad de ser elegido y de ser electo, igual que los otros, con la posibilidad de que su idioma sea reconocido al igual que el castellano, que su cultura sea reconocida a la igualdad que la cultura mestiza, que su tradición y su historia sea reconocida al igual que la tradición y la historia mestiza y criolla que se ha constituido a lo largo de los últimos 450 años de nuestro continente. Hay democracia en tanto hay estos avances. Si solamente reducimos la democracia al voto, estamos ante un tipo de democracia fósil. Elegir cada 5 años a un nuevo gobernante. Importante sí, pero insuficiente. Y el ritual se repite cada 5 años.
Ha de haber democracia si la gente amplía sus derechos a la igualdad. Ha de haber democracia si la gente amplía su participación. Ayer, en el tema de una justicia que reconozca a todos la igualdad, del acceso a la justicia de manera imparcial. Ha de haber democracia después si todos tenemos el derecho a la igualdad de poder votar. No importa mi apellido, no importa mi región, no importa mi oficio, no importa mi idioma, posibilidad de poder votar, de elegir y de ser electo. Se conquista, se consolida. Si la democracia se queda ahí, se fosiliza. Ha de haber democracia si hay nuevo avance. Si luego la democracia no solamente es la posibilidad de elegir y de ser electo, sino si la democracia es la posibilidad de decidir hoy, de decidir mañana, de decidir pasado, de decidir en una semana. Ha de haber democracia si tengo la posibilidad de decidir sobre quién ha de ser mi presidente, pero también cómo se define el presupuesto, sobre cómo es el presupuesto y dónde habrá que hacer las inversiones, sobre cómo es el presupuesto y cómo habrá que hacer las inversiones y qué se hace con los bienes comunes, qué se hace con el medio ambiente, qué se hace con el agua, qué se hace con los recursos naturales, qué se hace con nuestra cultura. Y ha de haber democracia si no solamente participo en la decisión en condiciones de igualdad para decidir quién es el gobernante, cómo se administran los bienes comunes, sino también sobre la posibilidad de decidir de cómo se administra la riqueza de un país. Ha de haber democracia si la democracia, la posibilidad de participar, de decidir y la condición de igualdad toca la puerta de los juzgados, toca la puerta de la familia, toca la puerta de la educación, toca la puerta de la fábrica, toca la puerta de la empresa. Es decir, hay democracia si está en movimiento creciente la ampliación de derechos, la conquista de nuevas igualdades y la posibilidad de intervenir de la gente en los asuntos comunes. Hay democracia si hay ampliación de lo común. Hay democracia si hay ampliación de la igualdad. Y el que hayamos conseguido la igualdad en un tema hoy, hayamos ampliado los derechos el día de hoy en algo, no me garantiza que el día de mañana siga habiendo democracia. Si ahí me detengo, me fosilizo. Que es un poco lo que está pasando con los países de Europa y del norte. Movimiento obrero a principios del siglo XX, conquista del estado de bienestar, consolidación del estado de bienestar y luego un proceso de fosilización de la democracia que ha dado lugar a regímenes neoliberales, a regímenes de austeridad, a regímenes de pérdida de derechos. Y dicen son países muy democráticos que tienen más de 100 años de democracia. Claro, por la democracia es para ellos votar cada 5 años. A principios de siglo la democracia era votar cada 5 años, era movilizarse, era mejorar derechos laborales, era conquistar derecho a la educación, era conquistar el derecho a la salud. Hubo democracia a principios del siglo XX. Hubo un decaimiento y agotamiento de la democracia a fines del siglo XX. Y el siglo XXI encuentra una Europa fosilizada. Una Europa que yo no alumbra. Una Europa que ya no es modelo de nada. Que no reflexiona nada. Y lo peor, que comienza a repetir historias que en América Latina ya se dieron 10 años atrás o 20 años atrás con sus modelos de austeridad, de recortes, de privatización. Y América Latina emerge en el siglo XX como un proceso amplio de democratización. Claro que para algunos teóricos la presencia de la plebe y la igualdad les resulta aterrador. Entonces, populistas, autoritarios, poco demócratas o demócratas sospechosos. Pero si uno se fija en los hechos, es el continente que a partir del siglo XXI asume un liderazgo. Asume este liderazgo de esta concepción de lo democrático como ampliación de derecho.
como ampliación de la igualdad, como ampliación de participación. Desde los temas más básicos, poder votar, reducción de la edad de votar, reducción de la edad de que pueda ser elegido como presidente, vicepresidente o diputado, ampliación de la participación de las mujeres en el Parlamento, irrupción de los pueblos indígenas y de los sindicatos y de los sindicalistas en la representación del Estado, pero también democracia en la distribución de la riqueza, ampliación de derechos económicos, democracia en la ampliación de derechos colectivos, en el caso de Bolivia, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ampliación de los derechos a decidir sobre los recursos públicos, agua, tierra, empresas públicas, empresas privatizadas, Banco Central, ampliación de lo democrático en el debate de qué se hace con la riqueza de un país, qué se hace con los bosques, qué se hace con el medio ambiente. América Latina, todo el siglo XXI está marcado por una irrupción extraordinaria y multiforme de lo democrático, a partir del principio de ampliación de igualdad y de ampliación de participación en los distintos espacios de la vida cotidiana, de la vida pública, de la vida social. Solamente hay democracia si hay movimiento. Solo hay democracia si hay ampliación. Solo hay democracia si permanentemente crecen los ámbitos de decisión y de participación de la sociedad. Solamente hay democracia si hablamos de lo absoluto, de la democracia como un hecho absoluto. Si hablamos de la democracia como consolidación de ritmos, de procedimientos y de elección, estamos ante la fusilización de la democracia. Esto ha permitido al continente avanzar los últimos 10 años. Permítanme reflejarles, como boliviano, lo que para mí ha significado este despertar progresista, revolucionario, democrático fundamentalmente de los últimos 10 años. El año 1995, yo estaba en la cárcel. Veo por la televisión que todos los informativos reportan una larga fila de 2 cuadras de personas vestidos con sombrero de cowboy, blue jeans, chalequitos de vaquero, alrededor de la embajada norteamericana. Y están todos los canales de televisión transmitiendo esas imágenes. 2 cuadras, es una fila. Todos parecen John Wayne a la boliviana. Es una imagen curiosa. Y entonces el reportero relata: es el 4 de julio, es la fiesta nacional de Estados Unidos. Y la embajadora norteamericana ha invitado a la élite política a celebrar el aniversario norteamericano. Pero se ha puesto condición que para los que van a entrar tienen que vestirse de cowboy, de vaqueros. Y entonces veo a toditos los senadores, toditos los diputados, a toditos los banqueros y empresarios haciendo el esfuerzo de tener la parada de Clint Eastwood o de John Wayne para poder entrar a lo que era entonces el paraíso, el lugar donde las personas se consagraban como legítimos para acceder a un cargo. Si usted quería ser senador en Bolivia el año 95, o 98, o 2000, o 2003, tenía que haber recibido su invitación al 4 de julio. No importa con qué payasada había que disfrazarse, la cosa es recibir la invitación a la embajada norteamericana. Si era dirigente sindical y tenía invitación de la embajada,
apto para ser reconocido. Si era político, candidato a presidente o a vicepresidente, o protocandidato a diputado, si tenía la invitación de la embajada, era seguro que usted en 2 o 3 años iba a ser diputado o ministro. Y quienes no tenían la invitación y no hacían la fila y no se vestían de cowboy, sencillamente eran los marginales, los outsiders, los que están fuera, los que no existen políticamente. La vida política en mi país, vicepresidente, se definía así. Y no es una burla, no es una exageración grotesca, es la realidad. En mi país, hace 10 años, hace 15, hace 20, la vida política pasaba por la embajada norteamericana. Quien quería ser político, diputado, empresario exitoso, tenía que pasar por la revisión de la embajada. Tan grave sucedía esto en Bolivia que hace 15 años los proyectos de ley económica llegaban al Congreso, a la Asamblea, en inglés. Y los veíamos a los diputados recordando sus viejas clases en inglés o corriendo rápido a pedido de un asesor para traducir el proyecto que llegaba en inglés sobre el tema de qué debería ser la ley a tratarse. Y no tenían vergüenza de decir que había llegado de esa manera el proyecto de ley. En Bolivia, hace 15 años, para aterrizar en un aeropuerto boliviano, había que llamar a la embajada norteamericana y decir, ¿podemos aterrizar? Mire, soy el presidente del estado y quiero aterrizar en el aeropuerto que queda en una zona tropical. ¿Puedo aterrizar? Le hacían esperar 2 o 3 horas, decían, ¿con cuántos va a viajar? Mande los nombres y puede aterrizar. Es la zona donde vivía el presidente Evo, el Chapar, donde hay un aeropuerto. Y uno para aterrizar en ese aeropuerto tenía que pedir permiso a la embajada norteamericana. Cuando llegamos al gobierno, lo primero que nos dijeron, asesores económicos, nosotros éramos presidente Evo, un campesino, indígena, aymara, y yo, un guerrillero, terrorista, matemático. ¿Qué sabíamos de gobernar? De economía. Y se acercan los asesores económicos. Compañero Evo, hay que hacer un viaje al Club de París. ¿Y qué es el Club de París? Es la asociación de todos los acreedores y prestamistas del mundo, países y bancos y ONGs, y hay que llevarles un proyecto para que nos den platita, si no va a estar grave el presidente Evo. El gobierno, vicepresidente, así nos decían. Ya, nosotros entramos en enero del 22 y en febrero ya nos decían hay que ir al Club de París, famoso Club de París, para ir a pedir limosna, porque si no todo estaba perdido. Esta era la realidad de Bolivia y creo que más o menos ha sido la realidad de otros países. Otros muy pequeñitos, muy pobres, condiciones de sometimiento y un poder externo muy poderoso que definía la vida política, la vida empresarial, aumento de salarios, inversiones, al margen del propio país. Había diputados y había senadores, pero no definían. Las decisiones macro venían de otra fuente de soberanía. En mi país, cuando entramos al gobierno, una embajada europea tenía loteado, se dice así, lotear, como apropiado un espacio del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque aparte del salario de los funcionarios, había un plus de otro salario que daba la embajada, en este caso, una embajada europea 1. Se iba a otro ministerio, estaba la embajada europea 2, que daba los pluses de otro ministerio. Se iba a educación, habían los pluses de otra embajada. Y entonces cuando uno quería tomar decisiones, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿Un gobernante, un diputado, un ministro o la embajada que daba los salarios al ministro, al diputado, al viceministro, al director? Esa es la realidad de Bolivia.
Y está claro que no podíamos hablar de soberanía. Está claro que así no era ni un gobierno democrático, ni mucho menos un gobierno soberano. ¿Qué pasó? Pues al estilo Fidel, ¿no? El presidente Evo mandó a votar toditos de esos tipos. Claro. No fuimos al Club de París. No recibimos los pluses de la embajada. Y en vez de desesperarnos de cómo íbamos a pagar el salario de fin de año, nacionalizamos el gas, el petróleo y las minas. ¿Saben qué, compañeros? Inmediatamente se nos vino toda una serie de prejuicios. ¿Para qué habrán hecho eso? No va a haber inversión. ¿Para qué habrán hecho eso? Se ven enojar a Estados Unidos. ¿Por qué hacen semejante barbaridad? El Banco Mundial va a congelar los créditos. Y fue así. Nos congelaron créditos. El Banco Mundial y el FMI nos colocó 3 cruces. La embajada norteamericana nos sacó de la cuenta del milenio, a pesar de que habíamos cumplido todos los requisitos. Nos sacó de la cuenta del milenio. Era una cuenta de los años 2005, 2006, que daba a los gobiernos democráticos. Nos borró. Y las empresas extranjeras, francesas, españolas, italianas, canadienses, que eran propietarias del gas, del petróleo, de las telecomunicaciones, sabotaje total. Y el presidente Evo se reúne con el presidente Kirchner y dice: presidente Kirchner, he nacionalizado y las empresas me están saboteando. No me quieren apoyar en nada. Están por cerrar las válvulas, me van a bloquear tecnología, me van a bloquear cuentas bancarias. Dice el presidente Kirchner públicamente: Evo, no te preocupes. Si te cierran el flujo del dinero, si te cierran el flujo de la tecnología, yo te ayudo, dice el presidente Kirchner. Te voy a ayudar. Y voy a hablar con el presidente Lula para que haga lo mismo. Y te vamos a apoyar. Y un año después, en medio de este asedio económico, las cuentas económicas, en vez de mostrar cifras rojas, muestran cifras azules. Como habíamos nacionalizado el gas, el petróleo, las telecomunicaciones y la energía eléctrica, inmediatamente las comienza a llegar la plata. Y llegamos a finalizar el año, había para salarios, había para bonos, había para renta, había para inversión. Y entonces el supuesto sabotaje, el cierre de inversiones, el bloqueo económico, la crisis económica, en vez de traducirse en asfixia, se traduce en un inicio de una bonanza económica en Bolivia. Y entonces la derecha reacciona y comienza a conspirar. No pudimos asfixiar económicamente porque estos tipos nacionalizaron y en vez de perder ganaron, como decíamos nosotros. Y entonces comienza la conspiración política. La embajada norteamericana comienza a articular lo que se llamaba la Media Luna, que era la zona amazónica,
No podíamos aterrizar el presidente Evo ni yo, no podíamos viajar, no gobernábamos en 5 departamentos. No gobernábamos, no mandábamos. Toman instituciones, el embajador norteamericano se reúne con los prefectos subversivos, manda instrucciones. ¿Qué hacer en ese momento? Un golpe de Estado, hacen volar ductos, cierran aeropuertos, toman instituciones, queman instituciones en 5 de 9 departamentos de nuestra querida patria. En Palacio de Gobierno los ministros comienzan a renunciar, las secretarias llorando en un rincón, el agente de seguridad ya preparando su bolsa para irse a su cuartel. Terrible. Y en ese momento suceden 2 cosas extraordinarias. La primera, que el presidente Evo decide expulsar al embajador norteamericano. Señor, te vas porque estás aquí funcionando. Y la segunda, vicepresidente, que los hermanos de Uruguay, el presidente de Uruguay, el presidente Tabaré, el presidente de Argentina, Néstor, el presidente de Brasil, Lula, la presidenta de Chile, el presidente del Perú, el presidente de Venezuela, Hugo, el presidente de Ecuador, se convocan y se reúnen e inmediatamente al día siguiente de este golpe de Estado se reúnen para decir: a Bolivia no se toca, a Bolivia se respetan las instituciones democráticas. ¿Y saben qué es lo extraordinario? No es a una convocatoria de la OEA, como sucedía antes, en los tiempos de Che Guevara, de la Cuba revolucionaria o de Nicaragua. No es la OEA al mando de Estados Unidos que se reúne para salvar la democracia. Somos los latinoamericanos que nos reunimos y nos autoconvocamos sin patrón externo, sin ayuda externa, sin Estados Unidos, sin Canadá, y deciden: vamos a salvar a Bolivia. Se vota el embajador, se reúne UNASUR y se moviliza la población. Año 2008. De secretarias llorando en los pasillos y jefes de seguridad corriendo a sus cuarteles para ver quién es el nuevo presidente, estamos hasta aquí vivitos. Han pasado 7 años y seguimos. Y quiero que comprendan cómo ha vivido Bolivia este ciclo. Bolivia ha vivido este ciclo latinoamericano de gobiernos progresistas y revolucionarios, con gobiernos que te tienden una mano, con gobiernos que no conspiran, con gobiernos que no te chantajean con la parte tecnológica o la parte financiera. Bolivia ha vivido este ciclo sin necesidad de preguntar a Estados Unidos si está bien o está mal esta ley. Ha habido los países hermanos, Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, como un entorno que nos ha protegido. Y seguramente que así como nos ha protegido a nosotros de las influencias externas y los sometimientos, cada país, Uruguay, Brasil por su lado, Argentina por su lado, Venezuela por su lado, El Salvador por su lado, cada país ha encontrado un terreno fértil de soberanía, un terreno fértil de seguridad, un terreno fértil de poder llevar adelante sus conquistas de igualdad sin tener que estar pidiendo permiso en inglés a una embajada, ni tener que estar pidiendo permiso, un crédito, o mendigar un crédito al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Y eso, de manera muy didáctica, gráfica, es lo que para mí es este ciclo progresista. Y las personas que son mayores a nosotros, los que han sido perseguidos y torturados, no me van a negar que América Latina nunca vivió algo así. Que América Latina nunca tuvo esa oportunidad
de imaginar y comenzar a diseñar su destino de manera autodeterminada. Hubo una internacionalización anterior, previa a esta, sí, era de las luchas guerrilleras. Eran las guerrillas en América Latina, pero no eran poder, eran resistencia. Y era en la clandestinidad, y se armaba la articulación entre grupos guerrilleros y de izquierda de un lugar a otro, en el medio de una internacionalización o continentalización de la dictadura y del intervencionismo norteamericano. Y lo que ahora está viviendo América Latina es una continentalización de la democracia, una continentalización de la soberanía, una continentalización de la autodeterminación de los pueblos, sin necesidad de intervención extranjera, sin necesidad de Estados Unidos. No es que estamos en contra de Estados Unidos, admiramos su cultura, admiramos su ciencia, forman parte del mercado y de la economía y tecnología más importante del mundo, siempre vamos a necesitar de ellos, pero ya no en función de esclavo, de sometido, de vasallo, sino en relación otra vez de igualdad, de encuentro de igualdad. Entonces, si es cierta esta idea que democracia es continua ampliación de la igualdad, que democracia es continua ampliación de la participación de la gente en los asuntos comunes, los asuntos colectivos, lo que está viviendo América Latina en estos 10 años, en algunos países 10, en otros 5, en otros 4, es una continentalización de una especie de democracia continental. Hay una ampliación del hecho democrático como continente, como interacción de estados y de pueblos en el marco de la definición del destino de un continente. Y podemos encontrarlos en condiciones respetuosas con Estados Unidos, o con Europa, o con Canadá, con quien sea. Pero ya son relaciones distintas. Es otra vez la igualdad, es un encuentro de iguales. Tú serás más rico y más numeroso, pero tienes los mismos derechos que yo tengo. Y eso le dice Bolivia, o le dice Ecuador, le dice Uruguay o Paraguay, le dice así a Europa, le dice así a China, le dice así a Estados Unidos, le dice así a Rusia, le dice así a cualquier país. Hay una conquista profunda de este derecho de igualdad y de reconocimiento. Este proceso continental de democratización ha tenido distintas velocidades. Unos países han avanzado más y han logrado desmontar procesos neoliberales. Otros países han avanzado más lentamente en función de acuerdos y de correlaciones de fuerzas. Por eso hay una diferencia, ciclo de gobiernos progresistas y revolucionarios. Y cada cual ha ido aprendiendo del otro. Cada cual ha ido colaborando al otro y cada cual sabe que si hay un problema están sus hermanos de al lado para ayudarle a resolver internamente sus problemas y no permitir que haya un tipo de intervención extranjera. Sin UNASUR, vicepresidente. En Bolivia corríamos el riesgo de una división del país entre la zona oriental y la zona occidental. Sin UNASUR y el movimiento popular corríamos el riesgo de la presencia de cascos azules en Bolivia. Y no hace 20 años, no en dictadura, sino en democracia, el año 2008. ¿Cómo nosotros no vamos a valorar lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Ecuador, o en Paraguay, o en Uruguay, o en Venezuela? Claro que lo valoramos. Lo hemos vivido en carne propia lo que es el estar protegido de un entorno de gobiernos democráticos, progresistas, o de gobiernos revolucionarios. Esta es la primera vez que América Latina comienza a definir un destino propio. Es la primera vez en los 200 o 205, 210 años de emancipación que América Latina está articulando con problemas, con dificultades, lo que es una especie de base material de una estructura continental, plurinacional, de pueblos, de estados. Falta cosas muy importantes, no hemos avanzado en la parte económica, es lo más difícil. Hacemos acuerdos en lo político, los presidentes se tratan muy bien, se reúnen, nos apoyamos, pero cuando hay que hablar de la economía, cada cual se fija en lo suyo. No hemos logrado todavía crear
unas redes de integración económica que vayan más allá de los circuitos de mercado o de facilidades de mercado que permitan hablar de una estructura económica que acompañe a la estructura política. En lo político hemos avanzado mucho, en lo económico estamos avanzando muy lento. Es así, y hay que asumirlo. Pero ahora se avecina un riesgo, un peligro. Cuando uno ve el panorama del continente, no es el mejor momento para el continente. De este ciclo, de esta década virtuosa de gobiernos progresistas, no es el mejor momento. Hay problemas en Brasil, hay problemas en Argentina, hay problemas en Venezuela, hay problemas en el Ecuador, hay problemas en Chile. Algo así como que el tiempo de oro, el plató de este ascenso de los gobiernos progresistas, hubiera llegado a un límite. Y entonces ahí surge todo tipo de debates. Se resume en el fin del ciclo progresista y revolucionario, el supuesto fin del ciclo progresista y revolucionario. Y la cosa es, ¿qué hacemos? ¿Cómo asumimos ello? Primero, comprender que este momento evidentemente es un momento de inflexión, es un recodo, un momento de inflexión en el que se está redefiniendo el futuro. No es el momento del gran ascenso, es un momento de reflujo. ¿Cuán profundo será el reflujo? ¿Cuán temporal será el reflujo? No hay una fórmula, decía muy bien el vicepresidente, no hay una hoja de ruta definida de lo que va a pasar en América Latina. Así como lo que está pasando hoy no lo habíamos imaginado, muchos de nosotros habíamos pensado que nos íbamos a morir antes de poder ver los cambios. Y un revolucionario es ese, es aquel que dice que no va a ver el fruto de su lucha, sino que lo va a disfrutar el hijo o el nieto, lo que uno se sacrifica hoy. Y nos tocó vivir lo que no habíamos pensado vivir nunca. No había una hoja de ruta para llegar donde estamos. Había luchas, esfuerzos. Pero decir, a partir del año 2000 el continente iba a cambiar, nadie lo había definido así. ¿Qué va a pasar a partir del año 2016? ¿Quién sabe? Pero está claro que 2016 y 2017 es un tiempo de inflexión. Primera reflexión que yo hago. Es un momento definitorio, por eso es tiempo de inflexión. Puede pasar todo, se abre el abanico de posibilidades, de continuación o de retroceso largo. Eso está claro. Segundo, darnos cuenta que este momento de inflexión tiene dos fuentes, una propia y una externa. Una propia son nuestras propias debilidades. Y como revolucionarios tenemos que saber admitir que también cometemos errores, que también tomamos decisiones equivocadas en tal o en tal asunto. Que en este tema de política económica se cometió un error, se hizo un mal cálculo. Que en este otro tema de política social se fracasó, que en este otro tema de comercio se tomó una decisión peligrosa, que en esta otra política financiera fue una mala decisión. Uno tiene que asumir autocríticamente que lo que está pasando, una parte tiene que ver con errores propios, con decisiones propias. Y como decía Hegel, el reconocer el problema ya es una manera de superarlo. Si uno reconoce valientemente dónde cometió un error, en qué acción gubernamental cometió un error,
fue un mal cálculo, si uno admite eso, en ese momento ya está inmediatamente buscando la solución, porque de eso se trata. Cuando uno es parte de gobierno ejecutivo, no somos solamente hombres de reflexión o mujeres de reflexión, somos hombres y mujeres de decisión, poder ejecutivo, poder decisional. Y si el ejecutivo no puede ver que hay un error, no va a tomar la decisión correcta. Y si el ejecutivo ve que hay un error, porque ese ejecutivo está obligado a tomar la decisión que corrige ese error. Para eso es poder ejecutivo. No es poder contemplativo, sino poder ejecutivo. Pero también es muy importante reconocer que esta inflexión histórica de los gobiernos progresistas y revolucionarios en América Latina tiene también condicionantes externas. Esas condicionantes externas tienen que ver con un proceso económico mundial que no es fruto de las leyes invisibles de un Dios llamado mercado que nadie controla. No. La reducción de los precios de las materias primas, gas, petróleo, minerales, alimentos, es una decisión política. Cuando un gobierno decide producir más de un producto para inundar el mercado, no es la ley del mercado, es la decisión de un ejecutivo que decide tomar la decisión de producir más, a riesgo de perder a corto plazo dinero, con la posibilidad de ganar a largo plazo más dinero. ¿Cómo se define el precio del petróleo? ¿Cómo se definen los flujos del mercado? ¿Cómo se define la devaluación o la fortaleza de una moneda? Son decisiones ejecutivas, no son decisiones invisibles tomadas por el señor que está preocupado de otras cosas más importantes que preocuparse de los mercados. Son decisiones políticas. Y son decisiones geopolíticas las que se han puesto en juego los últimos 2 años en torno a precios de productos. Y están involucrados para ser afectados en esas decisiones Rusia, América Latina, China. América Latina está envuelto en una reconfiguración del poder geopolítico y geoeconómico planetario. Son decisiones políticas las que han llevado a la reducción de ciertos precios de productos, que nos afectan a Bolivia, le afectan a Ecuador, le afectan a Venezuela, le afectan a Uruguay, le afectan a Brasil, le afectan a la Argentina. Y también le afectan a Rusia y también le están afectando a China. Y otros países más. Hay pues en marcha unas estrategias de contrainsurgencia, definidas por gobiernos, definidos por empresas, definidas por bolsas de valores. Y al igual que sucedió en los años 70 de manera más grosera, cuando para hacer caer a Allende se tomaron decisiones desde afuera y desde adentro para hacer escasear productos alimenticios, para preferir dar dinero al transportista para que no saliera a trabajar, pero que generara un conflicto social a Allende, para que no hubiera los productos en los mercados. Al igual que esas fueron decisiones planificadas, que nos enteramos 30 años después, cuando salen los archivos de Estados Unidos, nos enteramos que algo que parecía un hecho natural del mercado había sido un hecho planificado por los gobiernos. Lo mismo está pasando ahorita en América Latina, hacia Rusia y hacia China. Hay decisiones políticas tomadas en alto nivel que nos están afectando y que nos están estrangulando. Y entonces es una sumatoria de vulnerabilidades gestadas internamente con acciones agresivas desde el exterior. Me ha traído mi vaso. Si yo agarro una piedra y lo tiro al vaso, se va a romper el vaso, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué se rompió el vaso?
¿Por la piedra? No. El vaso se va a romper porque es rompible. Y cuando yo tire la piedra, se va a quebrar. Pero si el vaso fuera de acero, yo tiro la piedra, no se va a romper. Hoy América Latina tiene problemas porque ha generado internamente condiciones de vulnerabilidad por decisiones propias. Y esa vulnerabilidad está siendo gatillada, diría el profesor Pierre Bourdieu, por la piedra que le lanzan, que son las decisiones que vienen de mercados externos, que definen precios del petróleo, de los commodities, de la soya, del trigo, etc. La piedra va a romper el vaso, pero porque el vaso era rompible. ¿Cómo hacemos que cuando llegue la piedra el vaso no sea rompible? ¿Cómo volvemos fuerte ese vaso? ¿Cómo lo reforzamos al vaso? Eso ya no son decisiones de afuera, son decisiones nuestras. Y son nuestros gobiernos, nosotros, compañeros Raúl, compañeros ministros, los que tenemos que tener permanentemente esta reflexión de volver invulnerable el vaso. El primer paso es reconocer y revisar bien en qué nos equivocamos, qué decisiones nos equivocamos, rápidamente. Primer paso. Un segundo paso es luchar a toda costa para mantener la unidad del bloque social que fue el constructor de este proceso de democratización continental. Esta alianza de sectores indígeno-campesinos o campesinos, con sectores obreros, con obreros precarizados, con obreros de gran empresa, con profesionales, con estudiantes. Esta alianza que se logró después de tanto tiempo de oscurantismo dictatorial y de oscurantismo neoliberal es una construcción virtuosa de hegemonía y de construcción de un bloque social de poder. Cada experiencia latinoamericana ha tenido una forma de construir un bloque de poder, donde los compañeros que venimos de distintas corrientes, de distintos partidos, nos preguntábamos ante todo qué tenemos en común antes que qué tenemos de diferencia. Porque cuando nos preguntamos qué tenemos de diferencia, entramos a esa batalla de capilla de la izquierda tan propia de la que hemos vivido durante décadas y que nos gusta mucho a los izquierdistas, pero que nos vuelve impotentes cuando nos ahogamos en esa pelea. ¿Cómo volvemos a resaltar lo que nos une? Este es un momento muy crítico, porque le dicen, la izquierda gobernó muy bien con precios altos. ¿Quién no? La cosa es gobernar con precios bajos. Ese es el verdadero reto de la izquierda, si es izquierda y revolucionaria. ¿Qué políticas asumir? ¿Qué decisiones gestionar cuando la bolsa para distribuir es más pequeña? Es más complicado. La presión social es mayor. Y las decisiones tienen que ser sabias. Y ahí, los que formamos alianzas, coaliciones, en Bolivia, una coalición flexible de movimientos sociales. Eso es el MAS. Y Evo es líder articulador. Pero somos una coalición flexible de estructuras partidarias, sindicales, comunales. ¿Cómo mantener en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en El Salvador, en Ecuador, estas coaliciones? Y aquí me gusta repetir la frase de los jesuitas, ¿no? En tiempos de peligro, cualquier disidencia es traición. Y como buen bolchevique que también soy, me gusta esta parte de los jesuitas. Que no significa que no haya crítica y autocrítica. Tiene que haber, tiene que florecer. Pero que nadie caiga en la ilusión
que es común de algunos que se consideran extrema izquierda, que creen que hay que enfrentar a la derecha, hay que tumbar a los progresistas y lo que va a venir es los verdaderamente revolucionarios. Eso dicen. Y yo he vivido dos experiencias de eso. El año 71 tenía 9 años, el año 84 tenía 22 años. Y en ambos casos, los que se consideraban los verdaderamente izquierdistas, verdaderamente socialistas, verdaderamente comunistas, verdaderamente marxistas, decían, este es un gobierno timorato, JJ Torres, y el otro, el de la UDP. Este es un gobierno reformista, timorato, hay que dejar de lado para que venga la verdadera revolución. ¿Y saben qué vino? El 71 vino la dictadura, y el 85 vino el neoliberalismo. No vino el comunismo, no vino el socialismo. La historia está en esto, no está por fuera de esto, está aquí adentro. Para bien o para mal, la historia de América Latina se va a definir al interior de los propios gobiernos progresistas y revolucionarios, no por fuera de ellos. Por fuera de ellos, lo que hay es el retroceso, lo que hay es el regreso y la restauración neoconservadora de un neoliberalismo tardío, más feroz, más autoritario y más destructivo que el que vivimos en los años 80 y 90. Pero, ¿cómo mantener la cohesión? Debate interno intenso, directo, franco, sin adulaciones, pero en el marco de mantener la unidad de nuestras estructuras. La tercera cosa que sugiero, que reflexiono, vicepresidente, en términos de la continuidad de los procesos democráticos en América Latina, progresistas y revolucionarios, es la importancia de la gestión económica. Cuando uno está en oposición, lo más importante es la capacidad de movilización, de interpelación política. Cuando uno es gobierno, es importante la interpelación y movilización política, porque sin movilización no tenemos respaldo. Pero es tan importante como la movilización la capacidad de gestión. La gente nos va a seguir apoyando o nos va a rechazar por cómo administremos la economía, por cómo orientemos la economía. Y entonces, una cosa es escribir o enfrentarse, decir gobierno neoliberal, privatizador, no has hecho nada por el país, y otra cosa es, bueno, aquí ya estoy en gestión de gobierno. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con el presupuesto? ¿Qué se hace con la inversión? ¿Qué se hace con los intereses? ¿Qué se hace con los impuestos? ¿Qué se hace con la educación en concreto, en práctica? Y ahí ya no hay Lenin, ya no hay Mao, ya no hay el Che, ya no hay Gramsci. Es tu realidad concreta, tu correlación de fuerzas, tu estructura social que no la conoció ni Marx, ni Gramsci, ni Lenin, ni el Che, que la estás viviendo tú y que tienes que colocarte a la altura de Marx, de Lenin, de Gramsci, de Che, para seguir potenciando lo popular, para seguir reforzando lo nacional, para seguir potenciando la soberanía. Y una recomendación: cada vez que un gobernante progresista y revolucionario tiene que tomar una decisión, siempre tiene que preguntarse si favorece o no favorece a su núcleo duro, aquel que no nos va a abandonar nunca, al núcleo duro, a los más pobres, a los más humildes, a los más maltratados. El gobierno caminamos. Hemos tenido la habilidad, los gobiernos progresistas, de articular un bloque popular que ha articulado a sectores profesionales, que ha articulado a empresarios. Y está bien que lo haga. Está bien que lo haga. Y que cuando tomemos decisiones pensemos en lo popular, en el empresariado, en el crecimiento de la economía. Es importante que tengamos una mirada universal
porque de eso se trata. Somos gobierno porque lo popular ha asumido liderazgo universal y articula a todo el país. Si no, no estaríamos donde estamos. Pero cuando haya que distribuir los costos, si hay que distribuir los costos, no lo hagamos recaer en los más humildes. Hagamos recaer en los que tienen más para mantener. Con el presidente Evo nos movemos con ese norte, porque todo es, como dice el vicepresidente, muy rápido, muy complicado. A veces es todo un torbellino. Y hay que tomar decisiones. Siempre buscamos articular a todos, que una medida beneficie a todos, nacionalizar beneficia a todos. No le beneficia al italiano, ni al francés, ni al norteamericano, no nos importa, beneficia a todo Bolivia, al empresario, al estudiante, al campesino, al indígena. Pero a veces hay que tomar medidas que van a afectar a alguien. Y nos preguntamos por el presidente Evo, nos miramos, decimos, ¿qué hacemos, presidente Evo? Está complicada la medida, pero siempre yo recuerdo sus palabras. Ante una medida difícil, complicada, interna, si va a favorecer a este bloque popular, a los que van a caminar con nosotros, estemos arriba o abajo y de donde venimos, el indígena, el campesino, el obrero, el joven, el estudiante, vale la pena por el riesgo. Y ese es cómo nos orientamos nosotros ante la complejidad y la vorágine de las decisiones. Nunca perder, nunca perder la base de apoyo de tu núcleo duro. Por querer ganar en la base de apoyo de los otros, que hay que buscar también irradiar hacia otros sectores. Pero cuando haya que tomar decisiones difíciles, que nunca afecten a este núcleo duro. Porque al fin y al cabo de ahí venimos. Y cuando pase todo eso, ahí vamos a volver. Porque ahí somos, del núcleo pobre. La cuarta reflexión es el esfuerzo que tenemos que hacer los revolucionarios, los marxistas, los socialistas, los luchadores sociales, los dirigentes. Un proceso continuo de repolitización o reideologización de la sociedad. Esta es la tarea más grave. Muchos de nosotros que hemos venido de la sociedad civil, venimos de los barrios, los sindicatos, de la lucha, de abajo. Por circunstancias de la vida somos eventualmente vicepresidentes, ministros, diputados. Es un recodo en el camino. Pero asumimos funciones de gobierno, se requiere más personal. Otra camada de compañeros que vienen de los sectores sociales luchadores entran a gobierno. Ganamos alcaldías, otra camada. Renovamos parlamento, otra camada. ¿Y qué queda en la sociedad? Nosotros también hemos llevado a procesos de despolitización de los sectores sociales. Y al despolitizar esos sectores, al convertir al activista en funcionario público, al convertir al dirigente en senador, diputado, ministro, que tiene todo el derecho de serlo, y haber abandonado la comunidad del sindicato, hemos dejado un espacio para que las fuerzas conservadoras vuelvan a comenzar a apoderarse de esos sectores. Este es un problema grave, porque hay democracia si hay politización social. Hay ampliación de derechos si hay politización social. Hay gobiernos progresistas porque hay politización social. Y nosotros mismos somos los productores de una mejora de lo popular que asciende a la clase media. Pero si asciende a la clase media con los valores de la antigua clase media consumista y no con los valores de donde vino como campesino, como obrero, con los valores de la comunidad, de la lucha y la asociatividad, nosotros estamos creando a un sector conservador fruto de nuestro éxito económico. Es grave.
narrativa económica que favorece a lo popular, que mejora su condición de vida, su salario, su educación, sus oportunidades, tiene que venir acompañado de un proceso de narrativa política, de politización, de un sentido de lo político, lo comunitario, lo social, lo socialista, lo comunista. No se trata solamente de ayudar en lo social sin narrativa, sin norte ideológico, sin explicación y direccionalidad ideológico-política. Si hacemos eso es un gran error, porque esa gente que ha salido de la pobreza por políticas de los gobiernos va a votar por esos gobiernos. Y lo que queremos es que esa gente que mejoró su condición de vida, que tiene mejor salario, mejor alimentación, que puede tener un pequeño ahorrito, que puede comprarse su casita sin usted prestar el dinero, lo entienda como un avance de lo comunitario, un avance de lo colectivo, es decir, una narrativa política, no una narrativa despolitizada, que va a ser llenada con el discurso de la derecha, competencia, desunión, individualismo. Eso socava las bases de los procesos revolucionarios. Entonces, es importante continuos procesos de repolitización de lo social, los cursos que hacíamos antes, los viejos combatientes, el ir a formar cursos, seminarios, grupos de lectura, células, el viejo trabajo de los revolucionarios desde el tiempo de Karl Lenin. Yo ando con mis 54 tomos de las obras completas de Lenin, por si acaso, y voy a las comunidades, voy a las universidades. Creo que soy el único vicepresidente del mundo que anda con sus 54 obras de Lenin. Y voy, lea esto. Ando ahí dando fotocopias. No es muy común ver ahora a Lenin, pero yo lo uso como texto de cabecera. Muy orgulloso. Pero además de eso, que la política social tenga un contenido político, que el avance social tenga una narrativa ideológica y política. Nuestros gobiernos están haciendo grandes avances, estamos sacando a mucha gente de la pobreza. Pero si sacamos a la gente de la pobreza sin nuevos principios éticos y morales, sin nuevos principios éticos y lógicos, distintos a la antigua clase media, vamos a perder. Tiene que ser una nueva clase media politizada, una clase media que asume con orgullo su nueva condición sin perder de vista el lado ético, el lado asociativo, el lado colectivo, el lado comunitario de este esfuerzo nacional. Por último, no hemos de poder avanzar en este momento difícil si no acentuamos los procesos de integración continental. Si no compartimos, ¿qué le está pasando al Uruguay? Esto nos está pasando a nosotros, vicepresidente, y lo mostramos con sinceridad. Estos son nuestros problemas. ¿En qué me puedes ayudar? ¿Qué me recomiendas? Y yo qué te recomiendo. Y lo mismo decirle a la compañera Dilma, lo mismo decirle al compañero Correa, lo mismo decirle al compañero Maduro. Intercambio de presidentes, de vicepresidentes, de ministros, de dirigentes sociales, de académicos, de activistas. Necesitamos un debate interno continental para asumir de manera franca los riesgos de este momento de inflexión. No podemos asumir individualmente esta inflexión, va a ser terrible. Una derrota continental va a hacer retroceder al continente 20 años atrás, en términos de derechos, de igualdad, de oportunidades, de construcción de lo colectivo, de ampliación de los bienes comunes. Y no podemos permitir, al menos mientras estemos vivos. Se está definiendo el destino del continente en estos 2 años. Es muy complicado, no está fácil, no hay una hoja de ruta. Lo que tiene que haber es la voluntad de superar, la voluntad de aumentar, la voluntad de entender lo que pasa y de buscar la solución. La solución, mis compañeros, no es la recesión, no es la mayor concentración de poder. La solución es mayor democracia.
mayor participación, mayor redistribución, mayor ampliación de los bienes comunes. Hemos de defender la democracia no paralizándolos. Hemos de defender lo democrático en lo nacional y en lo continental, produciendo más democracia, mejor democracia. Muchas gracias.